La palabra del Señor. Estamos viendo todos los martes el libro de Hechos y habíamos visto el capítulo 5, ¿sí? Gloria al Señor. Y algunos puntos importantes de este capítulo. Bueno, sabemos la historia de Ananías y Zafira, pero también aparece un personaje aquí, ¿no es cierto?, en los últimos capítulos del capítulo 5, un tal Gamaliel, que fue el que apartó a los discípulos que estaban privados, ¿no es cierto?, que estaban presos por todo vino a causa de ¿qué? De la sanidad de ese hombre. ¿Recuerdan el pasaje del capítulo 3? Por haber hecho el bien. Bueno, después vinieron los problemas, gloria al Señor, ¿eh? No es de sorprendernos que cuando hacemos las cosas bien, el diablo se va a manifestar, gloria al Señor, y vamos a ser perseguidos. En este caso ellos fueron perseguidos físicamente, literalmente, pero muchas veces nosotros somos perseguidos espiritualmente, gloria al Señor. Pero qué importante saber de que tanto de una manera o de otra, Dios está de nuestro lado. ¿Cuánto creen eso? Y en este capítulo 5, algunos versículos que hemos visto, para que podamos recordar, versículo 34, entonces levantándose, estoy leyendo 5:34 de Hechos, ¿sí? Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Qué dice el versículo 34? Que este Gamaliel era un doctor de la ley. No era cualquier cosa, ¿eh? Era un doctor de la ley, era fariseo, ¿sí? Y era venerado por todo el pueblo. O sea, todo el pueblo a este hombre le tenía consideración, ¿sí? No era cualquiera. Entonces dice la palabra del Señor que era venerado por todo el pueblo y mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Por qué? Porque recuerden que había ahí un tremendo revuelo entre los saduceos, los gobernantes, los fariseos. Los saduceos eran los que no creían en la resurrección, era una secta. Después estaban los fariseos, que fueron los que prácticamente ellos fueron los que entregaron a Jesús, los que mandaron a Jesús a la crucifixión. Y también los gobernantes, que como en este tiempo y como en todos los tiempos, iban para donde iba el viento. Si el viento iba para allá, ellos iban para ese lado, y si no, gloria al Señor. Como pasa y va a seguir pasando en este mundo, gloria al Señor. Pero fíjense que en el versículo 35, y luego dijo, ¿quién dijo? Gamaliel, varones israelitas. Él los reunió en el Sanedrín, ¿sí? Y le dijo, varones israelitas, mirá por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. ¿Qué le quiso decir? ¿Respecto a quiénes? A los discípulos que estaban presos por causa de la sanidad de ese cojo, capítulo 3, ¿sí? Porque, gloria al Señor, ¿qué pasó? Mucha gente, recordemos esto que es importante, muchas almas se habían convertido. Así como había oposición, había muchos que se habían convertido y estaban a favor de lo que los discípulos habían hecho, de esta sanidad. Bendito sea Dios. Dice, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se había levantado un tal Teudas diciendo que era alguien. Este Teudas decía que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él también pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿Sí? Gloria al Señor. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. Y podemos nosotros en esta noche reconocer, porque la Biblia lo dice, que esta obra era de Dios. ¿Sí? ¿Cuánto dicen amén a esto?
Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Oigan, habían sido azotados, habían sido intimidados, pero ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De qué nombre? Fíjese que la palabra nombre está con mayúscula. Del nombre de Jesucristo. Aleluya. Y todos los días, dice. ¿Pero cómo? ¿No era que no tenían que hablar más? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. Nosotros venimos, algunos, 2 veces por semana, ¿no? Pero ellos dicen que todos los días no dejaban de cesar de enseñar y predicar a Jesucristo. En el capítulo 6 podemos ver muchos dicen que la iglesia primitiva era mejor. Acá estamos viendo los comienzos de la iglesia, ¿no? Esta era la iglesia primitiva, estos eran los comienzos. La iglesia comenzó cuando fue derramado el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Allí fue donde comenzó la iglesia del Señor, cuando el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿sí? Y dice en el capítulo 6 que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Muchos dicen la iglesia primitiva era mejor porque no había problema. No, también hubo problemas allí, también hubo dificultad, como lo hay en estos tiempos. Nosotros podemos decir la iglesia primitiva era mejor porque se manifestaba el poder de Dios, porque... No, pero también hubo problemas, hubo disensión, había división, había conflictos, había persecución. Acá podemos notar una de las primeras persecuciones, no era solamente gloria al Señor como nosotros podemos ver más adelante, capítulo 7, cuando Esteban es apedreado y es muerto y está allí mirando toda esa escena, un tal Saulo de Tarso, que luego él tuvo un encuentro con el Señor. Pero acá podemos ver la primera persecución, donde no entra en escena Saulo acá, capítulo 4, él no entra en escena, pero sí podemos ver que los saduceos, la secta de aquel tiempo, gloria al Señor, y más los fariseos de aquel tiempo, más los gobernantes de aquel tiempo, había un complot en contra este nombre, que es por sobre todo nombre, al cual hoy le hemos adorado. Bendito sea el Señor. El diablo se manifestó en estas personas para que estos hombres callen. Gloria al Señor. Pero dice en el capítulo, vuelvo a repetir lo que dice el capítulo 5, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No dejaban. Entonces dice en el versículo 6 que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Notamos acá que hay una palabra que dice murmuración. Qué feo cuando hay murmuración. Gloria al Señor. La murmuración generalmente suele a destruir, suele a dividir. Gloria al Señor. Y nosotros sabemos que el único que divide y resta, ¿quién es? Satanás. Él vino para eso, él vino para acusar, para dividir, para destruir, para matar, lo dijo Jesús. Pero Jesucristo vino a sumar, ¿no es cierto?, a dar vida en abundancia, gloria al Señor. Y acá vemos que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Era interesante el tema de la distribución y el tema de la enseñanza de la palabra de Dios. Tanto una cosa como otra era de gran valor. No es que una cosa era menos que la otra, sino que realmente no podían desatender a las viudas en aquel tiempo, gloria al Señor, en la distribución diaria, y tampoco tenían que descuidar el tema de la palabra, de la enseñanza. Y dice
En el versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Noten ustedes, hermano, gloria al Señor, cómo la obra iba creciendo, cómo la palabra, gloria al Señor, se iba extendiendo, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos. Y podemos ver que ya se tiene que, gloria al Señor, distribuir el trabajo, porque ya los discípulos, los apóstoles, no podían hacer la tarea de servir a las mesas, de atender a las viudas y también enseñar la palabra, porque llevaba dedicación. Gloria al Señor. Entonces dice que, gloria al Señor, se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo. Y en el versículo 3 dice, buscad. Gloria al Señor. Otra palabra que es importante, esta palabra buscad, pues hermano de entre vosotros. Y cuando mencionamos la palabra buscar, podemos ver, hacer, ¿no es cierto?, gloria al Señor, buscar con una lupa, por ejemplo, buscar con algo, ¿no es cierto?, que pueda ver bien, gloria al Señor. Dice, buscad pues, hermano de entre vosotros, 7 varones de buen testimonio. Lo primero que recalca acá es el testimonio de estos varones. Después dice, llenos del Espíritu Santo. Y cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, no se refiere al hablar en lengua o a orar por los enfermos y que los enfermos sean sanados, o ¿no es cierto?, o tener éxito a lo mejor en una predicación para que muchos se conviertan, como le pasó al apóstol Pedro en su primer discurso. Sino que cuando habla de ser lleno del Espíritu Santo está diciendo que sea gobernado por el Espíritu Santo, que sea sostenido por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el que lo está guiando. A eso se refiere cuando habla la palabra de ser lleno del Espíritu Santo. No se refiere a los dones de profecía, ni a los dones, ¿no es cierto?, que sabemos que están dentro del Espíritu Santo, esos 9 dones, que de hecho es importante que todos nosotros lo podamos tener, porque el apóstol Pablo lo tuvo. Él tuvo los 9 dones del Espíritu Santo. Pero cuando habla de ser lleno del Espíritu Santo, se está refiriendo a ser gobernado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que por eso dice, buscad, hermanos, de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Gloria al Señor, que el Espíritu Santo lo guía, lo sostiene y no se mueve de ahí. Gloria a Dios. Amén. Sino que el Espíritu Santo es el que lo gobierna. Y también de sabiduría, dice. ¿A quiénes encarguemos este trabajo? ¿Cuál era el trabajo que tenían que hacer? Servir las mesas. ¿Sí, hermanos? No es poca cosa eso, ¿eh? En este caso, en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, se está refiriendo al trabajo material dentro de la iglesia. Nosotros estamos preparándonos, ahora estamos preparándonos para el Día del Niño, después nos vamos a preparar para la campaña, y lo más importante de todo son los recursos humanos. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Las personas, los que están dispuestos a trabajar. Gracias a Dios que acá siempre, gloria al Señor, se trabajó de esa manera. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en aquel momento, en aquel tiempo, ellos tuvieron que designar personas que sean llenas del Espíritu Santo y que sean de buen testimonio para hacer este trabajo. Gloria al Señor. Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Una cosa con la otra eran importantes. ¿Qué pasaba si ellos no persistían en la oración y en la palabra? Iba a haber una decadencia espiritual.
Iba a haber un caos, gloria al Señor. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? En muchos ministerios, gloria al Señor, en muchos lugares. No todo, gloria al Señor, lo que brilla es oro, como quien dice. Entonces, qué importante es cuando la palabra del Señor no es dejada de lado, sino que realmente se la valora y se la toma en cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros persistiremos en la oración, dijeron ellos. Gloria a Dios. Y ¿qué más dice? Y en el ministerio de la palabra. No podían por nada dejar la enseñanza, la predicación de la palabra, porque vemos lo que había sucedido, capítulo 5, ya lo hemos mencionado, lo que pasó con este matrimonio, que fueron muertos automáticamente en el momento que se encontraron con el apóstol Pedro. Murió este hombre llamado Ananías, y a las 3 horas, de un lapso de 3 horas, entró la mujer sin enterarse lo que había sucedido con su marido, y también murió también porque ambos le habían mentido al Espíritu Santo. Entonces, gloria al Señor, podemos ver ahí un gran revuelo. Entonces ellos no podían por nada, más allá de que estuvieron presos, más allá de todo lo que estaba aconteciendo en el pueblo, en la ciudad, porque había muchos que estaban a favor de ellos y había otros que estaban en contra. Pero Dios siempre tiene, en este caso podemos ver que lo usó a un tal Gamaliel, que no tenía nada que ver con ellos, pero sin embargo Dios lo usó a este hombre para que este hombre pudiera hablar con los gobernantes y contra los religiosos de aquel tiempo, diciendo: tengan cuidado lo que van a hacer, no vaya a ser cosa que estén peleando contra Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Y le mencionó 2 personajes que tuvieron poca duración, ¿sí? Lo vuelvo a repetir para que refresquemos en esta noche. Uno se llamaba, gloria al Señor, uno se llamaba un tal, acá lo tengo, a ver, Teudas, y el otro se llamaba un tal Judas el Galileo, de poca duración. Y no vaya a ser cosa que esta obra sea de Dios, le dijo él. Entonces, bueno, lo dejaron en libertad, le intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesucristo, pero ellos no hicieron caso, al contrario, le hicieron caso al Señor. Amén. Entonces dice el verso 5, y agradó la propuesta a toda la multitud, y menciona acá a todos los que eligieron. Estaba Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, que estos 2, tanto Esteban como Felipe, lo vamos a ver más adelante, capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, ahí está Felipe, ¿sí? Y Esteban, bueno, sigue el relato acá. También Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y gloria al Señor. ¿Qué significa esto de ponerle las manos, no? Gloria. Miren qué importante que es. Bueno, antiguamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, cuando ahí habla acerca de las ofrendas y los holocaustos, el pecador tenía que poner la mano sobre el animal, y en ese momento, cuando el animal era degollado, era sacrificado, eso simbolizaba que los pecados de ese hombre o sea, el animal pagaba por el pecado del hombre, eso vendría a ser. Antiguo Testamento, eso habla el libro de Levítico. Bueno, y esta es una de las formas que ellos, gloria al Señor, al ponerles las manos a estos hombres, esto significaba que ellos estaban de acuerdo y que estaban comprometidos con los apóstoles. Gloria al Señor, qué importante, ¿no? Vieron que hoy en día muchas personas se comprometen, a lo mejor, gloria al Señor, se bautizan, otros son ungidos, apartados, con imposición de mano y todo, pero no obstante así, muchas veces no se toma en cuenta, no toman en cuenta ese valor, ¿no es cierto? Gloria al Señor, que pasa a ser verdaderamente, gloria al Señor, un discípulo del Señor y un siervo del Señor. Y en este caso eso significaba que al orar, al poner las manos sobre ellos estaban comprometidos con los apóstoles y que por nada iban a dejar la tarea que les fue encomendada. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿no? Y nos habla a nosotros que cuando nosotros nos comprometemos, no nos comprometemos con el hombre, sino que realmente nos comprometemos con Dios.
Porque muchas veces nos comprometemos y nos comprometemos con el pastor o con el hermano, pero es interesante saber que el compromiso no es conmigo, no es con mi hermano ni mi hermana, sino que el compromiso es con Cristo. Sí, hermano, porque Él fue el que pagó el precio, Él fue el que te llamó, Él fue el que te escogió, bendito sea, y más allá aún, el que viene por vos, gloria a Dios, el que murió por vos y el que viene por tu vida. Dice, presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, ¿y qué dice el verso 7? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Gloria a Dios. ¿En dónde? En Jerusalén, donde fue el punto de reunión. ¿Dónde fue que Jesús le dijo que se tenían que quedar en Jerusalén para ser revestidos de poder? ¿Sí? Donde ahí vino el Espíritu Santo sobre ellos. Alabado sea el Señor. Y dice, y crecía la palabra del Señor. La palabra del Señor crecía, avanzaba. Y el número de los discípulos se multiplicaba. Había cada vez más discípulos. Más gente comprometida con el Señor. Más gente se bautizaba. Más gente recibía a Jesucristo. Gloria al Señor. Grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Noten esto, no solamente el pueblo, sino que también los sacerdotes de aquel tiempo obedecían. Miren hasta dónde llegó a impactar esta predicación, hermano. Y nosotros muchas veces no sabemos a dónde va a impactar cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando testificamos, gloria al Señor. En el caso nuestro, bueno, que hacemos radio, no sabemos a qué gente le está llegando. Capaz algún político, algún médico, algún abogado, algún juez, gloria al Señor. O tal vez alguna persona común y corriente como nosotros está escuchando ese mensaje, gloria al Señor, y el Señor lo está, bendito sea el Señor, tocando y convenciendo el Espíritu Santo para que esa persona acepte a Jesucristo. No sabemos qué impacto puede dar nuestra predicación, gloria al Señor, pero lo que sí sabemos, que el Espíritu Santo es verdad y Él tiene poder, bendito sea el Señor. En aquel tiempo, en este tiempo y hasta que el Señor venga, el Espíritu Santo va a seguir convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Amén, hermanos, gloria al Señor. Y dice que los sacerdotes obedecían a la fe. Y acá notamos a Esteban, ya dice, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice que era un varón de fe, pero no por el simple hecho de decirlo, sino porque se demostraban las obras, ¿sí? ¿Dónde se demuestra la fe de cada uno? En las obras, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, entonces se levantaron uno de las sinagogas llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, dice el capítulo 6, verso 10. Entonces, dice, sobornaron a unos para que se dijese que le había oído hablar palabra blasfema contra Moisés y contra Dios. Miren, terrible. ¿Qué hicieron? Sobornaron. El soborno, ¿sí? Que existió en aquel tiempo, que existe y va a seguir existiendo. Mintiendo. ¿Qué dijeron ellos? Y, gloria al Señor, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Guarda. No podían tocar a Moisés, era algo sagrado. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. ¿Sabe lo que era hablar en contra de Moisés en aquel momento, ahí en Jerusalén? Era terrible, gloria a Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Otra vez, ¿no es cierto? Y fíjense el verso 3, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas
contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Fíjense en esta palabra, costumbres. Ellos eran una costumbre para ellos. Pero qué diferente esto, ¿no es cierto?, al día nuestro, al día de hoy. Nosotros no vivimos por costumbre. Nosotros no vivimos un evangelio de costumbre. Nosotros no debemos vivir acostumbrado a vivir de esta manera. No, hermanos. No, el evangelio es poder de Dios y todos los días Dios hace algo en nuestras vidas. Pero ellos, cuando nos habla de costumbre, nos está hablando de una religión. Ellos tenían religión, costumbre de hombres. ¿Sí? Dice, y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cuando vieron el rostro de Esteban, vieron la presencia de Dios en él. Pero es interesante mencionar estos dos versículos. El verso 11 dice, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Qué astucia, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Miren lo que dijeron, hablar en contra de Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas. Cuando habla el pueblo, está hablando del pueblo, que eran inconversos, también está hablando de los ancianos, que eran personas, ¿no es cierto?, experimentadas en cuanto a la ley, y los escribas, que eran los que escribían la ley. ¿Sí? Dice allí, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos. Oh, Señor, qué tremendo, ¿no? ¿Y qué decían? Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas. Eran todo mentira lo que decían. Era mentira. Bueno, eso hoy en día existe aún, en estos tiempos. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas que hablan en contra tuya falsamente, ¿no es cierto?, que calumnian en contra vos falsamente? Pero no obstante a eso, hermano, gloria al Señor, no te tenés que detener por nada. Al contrario, tenés que seguir. Bendito sea el nombre de Jesús. Pusieron testigos falsos. Dice, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Oh, tremendo. Gloria al Señor. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y luego sigue el capítulo 7, que lo vamos a ver el próximo martes, ¿no es cierto? Gloria al Señor, acerca de la defensa de este hombre y la muerte. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vamos a orar en esta noche. ¿Qué te parece si oramos?